Hola, buenas tardes a todos. Espero que estén muy Hola, hola, ¿cómo bien. están? Hola, buenas tardes. Buenas Hola. tardes. Hola, buenas tardes. Ahí Buenas estás, tardes. australiana. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo están? Hola, buenas tardes. Hola, y en el chat también, a quienes están Hola, hola. escribiendo. Bueno, lo mismo del inicio de todas las clases, estamos grabando, así que después queda disponible desde este momento la clase en un campus. Estoy atenta al chat si tienen alguna duda. Podemos iniciar con dudas si alguien quiere abrir su micrófono, ir escribiendo. Si no, empieza el tiro la profesora Paulina la clase y ustedes igual ya manejan la dinámica de las preguntas, si nos quedan pendientes o si quieren ir interrumpiendo a medida que les vayan surgiendo dudas. ¿Ya? Así que, Paulina, adelante. Gracias, Anita. Bueno, saludarlos a todas y todos. Qué bueno verlos nuevamente. Nos hemos visto toda esta semana. Y hoy es jueves de cansancio, ¿no? Estamos cansados ya. Pero es la última patita de la semana. Ya mañana es viernes. Em, Luis Cabeza ahí saluda. Hola, Luis Cabezas. Voy a compartir pantalla, pero antes de eso, agradecer su respuesta, ¿cierto? En el foro, la verdad es que me gustó mucho su respuesta, bien completa, se nota ahí que estuvieron revisando el material, que entendieron además la política de recursos humanos, que eso era súper importante porque hasta esa clase que lo revisamos, muy pocos de ustedes, si es que casi ninguno, no conocían lo que era la política de recursos humanos, no estaban familiarizados, ¿cierto? Con ella, pero un poco lo que me evidencia el foro es que ya la conocen, ya saben más o menos a dónde apunta. En específico se pudieron familiarizar con una que era más propia del Ministerio de Educación y que les podía entonces competir o un poco dirigir más a ustedes por el servicio donde se desempeñan, ¿cierto? Que son los DAEM. Así que creo que estuvo muy buena la actividad. Un poco estuve leyendo el foro, que en verdad eran muchas respuestas y muy largas, así que y se hizo un buen trabajo. Y creo que todos coinciden en que la política representa en el papel, ¿cierto? Un hito súper fundamental o importante para la gestión de personas dentro de los servicios, pero que un poco es difícil sostenerlo en la práctica. Yo creo que esa es la conclusión principal que podemos sacar de la política de recursos humanos, que es preciosa en el papel, pero la materialización de la misma es compleja. Y ahí quiero leerles una conclusión que hace Viviana Lagos, que me pareció que en general agrupa como los comentarios de casi todos, y dice así. En resumen, la política que les presentamos, ¿cierto? Representa un buen marco orientador, pero su éxito depende de la voluntad institucional para aplicarla con coherencia, transparencia y humanidad, priorizando siempre el desarrollo integral de las personas sobre la mera formalidad administrativa. Yo creo que eso un poco resume lo que significa una política de recursos humanos o de gestión de personas en los servicios. Es una obligatoriedad por ley. Ustedes cuando ingresan al servicio central, quienes en específico se desarrollan, ¿cierto?, en el área de recursos humanos o gestión de personas, deberían poder concebir una política de gestión de personas si es que no existe, porque así lo mandata la ley, ¿cierto? Y ahora ya la conocen, ya saben cuál es el contenido. En general, la política que revisaron es una política bastante completa, toda vez que reúne los elementos mínimos que establece la ley, ¿cierto? Pero además, elementos adicionales que un poco nutren y le dan más cuerpo a la política. Así que creo que tienen un buen margen de inicio respecto a una política tangible que pueden conocer, ¿cierto? Que pueden trabajar y me gustó mucho las reflexiones que hicieron, así que les agradezco por eso, me gustó las revisiones, los comentarios que pudieron sacar. Creo que algo bueno que tiene la política y que no se ve mucho en algunos otros instrumentos de gestión tiene que ver con cómo las instituciones reconocen valores institucionales que son propios de ellos, como que ellos establecen el respeto o la transparencia o la probidad o el compromiso y que, por ejemplo, en instrumentos como el plan regulador comunal, o el plan de desarrollo comunal, no se hablan de los valores institucionales que se esperan que los funcionarios tengan para la institución, pero también así con sus ciudadanos.
Entonces creo que la política tiene valor por sí solo, por sí mismo, toda vez que intentamos llevarla a la práctica, porque si se queda solo en el papel no va a ser suficiente, obviamente, ¿ya? Así que muchas gracias por su trabajo en esa tarea y ahora sí ya vamos de lleno con el contenido de hoy. Ahí saludar a todos los que se han estado uniendo en estos últimos minutitos. Les voy a compartir pantalla, por supuesto, como siempre, y vamos a comenzar con la clase. Si tienen dudas, preguntas o comentarios, ahí me van levantando la mano o me escriben por el chat. ¿Ya? Mm, quiero que quede en modo presentación, pero no va a estar. Se me pegó el programa, pero esperemos, ahí sí. Ya. Entonces, esta es la clase 3 del módulo 3. Ya con este terminamos este módulo, damos fin al proceso de reconocer los subsistemas dentro del ciclo de gestión de personas para el gobierno central. Y la próxima clase, que sería el lunes, ya comenzamos a revisar el módulo número 4. Entonces, dentro del módulo 3 estábamos viendo los subsistemas, ¿ciertos? Y ayer terminamos con, oye, no me acuerdo con cuál terminamos ayer. Selección, también. ¿Alguien se acuerda con qué subsistema terminamos ayer? ¿Cuál revisamos de lo último? Porque vimos concursabilidad, vimos capacitación. Estamos olvidadizos. También me olvidé. Ambientes laborales, me parece. Mm, sí, ambientes laborales y calidad de vida. Gracias. Ahí ya me acordé. Sí. Ayer el último subsistema que estuvimos revisando era ambientes laborales, ¿cierto? Y ahora el que vamos a revisar es el de capacitación. Acá dice formación, pero es un error, ¿ya? El siguiente es formación. Entonces después vamos a subir la PPT con este título corregido, ¿ya? Entonces, dentro del ciclo un poco de gestión de personas, ¿cierto? De los servicios, la formación, perdón, la capacitación es súper importante. ¿Por qué? Porque es importante que los profesionales sean lo más aptos posibles, pero todo lo que tiene que ver con el Estado un poco está en constante renovación toda vez que los contextos cambian. Y cada vez que los contextos cambian, surgen nuevas demandas que nos obligan a hacernos cargo de las soluciones a esas demandas, ¿cierto? Y eso puede impactar en el desarrollo de nuestras funciones y muchas veces nos pueden demandar que adquiramos nuevos conocimientos. ¿Ya? Entonces, la capacitación es una de las formas que existe dentro del ciclo de gestión de personas para que nosotros nos podamos nutrir de nuevos conocimientos. ¿Ya? Entonces, en términos generales, la capacitación es una actividad sistemática, planificada y permanente que busca que las personas adquieran conocimiento siendo apto o que esté habilitado para utilizarlo según sus funciones. Entonces, la idea de la capacitación es que podamos adquirir conocimientos que aporten a las funciones que desarrollamos ya dentro de un servicio. Llegaron muchos. Ah, ya. Ahí estaba viendo el chat, perdón que habían llegado muchos mensajes y pensé que era algo así como se cayó o no me escucho o algo así. Ya. Entonces, la idea de la capacitación, como les decía, es un poco que podamos adquirir conocimientos que nos nutran o nos permitan desarrollar de mejor forma nuestras funciones. Va muy de la mano con el desarrollo de nuestras funciones. Entonces, por ejemplo, si yo en mi servicio, yo en la universidad soy coordinadora de prácticas y trabajo en ese sentido con Prácticas para Chile, que un poco funciona como empleos públicos, toda vez que hay un proceso de reclutamiento y selección, un concurso, bla, bla, bla. Entonces sería bueno que en el ejercicio de mis funciones, a mí, por ejemplo, el servicio civil me convocara a una capacitación respecto a cómo está funcionando Prácticas para Chile, quizás en base a una nueva actualización que se hizo en la plataforma. ¿Ya? Eso corresponde a una capacitación, porque busca como impactar y mejorar el desempeño en los actuales y futuros cargos. ¿Ya? Entonces, el que Servicio Civil me proponga a mí cursar una capacitación en relación a la plataforma de Prácticas para Chile,
me genera, ¿cierto?, que yo pueda mejorar mi desempeño y que me adapte a los nuevos contextos que un poco se relacionan o interactúan en el desempeño de mis funciones, ¿ya? Entonces, toda vez que impacte y mejore el desempeño en el cargo que está ahora o en el cargo futuro, y buscar adaptarle a las exigencias cambiantes del entorno. Es un poco lo que les decía, el entorno siempre cambia, hay una era de digitalización, de globalización, también hay demandas que surgen, ¿cierto? Si uno lo piensa como desde el problema público puede surgir por una necesidad como sentida, expresada, porque la reconocen actores importantes o bien porque hay personas que demandan ciertas situaciones en específico, ¿ya? Entonces, bajo ese contexto, los servicios públicos somos muy cambiantes y estamos muy sujetos al contexto y a los cambios que el entorno nos propicia, ¿ya? Entonces, en base a eso, es que existe la capacitación, pero es planificada, sistemática y permanente y busca impactar en el desempeño del cargo actual o futuro. ¿Ya? Y su propósito, como dice acá, se enmarca en lograr la realización individual y colectiva de las personas. Es decir, a través de la capacitación me formo yo, la autorrealización, ¿cierto? Pero además, a través de la capacitación mejora mi desempeño y eso impacta en mi equipo y en el desarrollo de las funciones del servicio. ¿Ya? Entonces también impacta en la provisión de los bienes y servicios que entrega mi institución. Y junto con eso, o en conjunto con lo que les señalaba, esto permite que se consigan, se logren, ¿cierto?, los objetivos organizacionales, que tiene que ver con la misión, la visión, los objetivos estratégicos, los productos estratégicos, etcétera, etcétera. Porque toda vez que mejora mi desempeño, tributamos a cumplir de mejor forma los objetivos que se han propuesto. Y el ámbito de aplicación en el área de la capacitación es a corto plazo. Se espera que el impacto sea a corto plazo, al mismo tiempo que las capacitaciones son menores en tiempo, requieren menos tiempo de dedicación. No así la formación, ¿ya? Entonces, la formación es sistemática, planificada, permanente y busca impactar en tu desempeño en el corto plazo y demanda además menos tiempo. Acá dice capacitación, pero como les comentaba, es formación, ¿ya? Porque hubo un error ahí, se nos dieron vuelta las palabras. La formación, por su parte, es una etapa de desarrollo que se da dentro de una persona que se caracteriza por una programación curricular en alguna disciplina y que permite a quien la obtiene, ¿cierto?, alcanzar niveles educativos cada vez más elevados. Entonces, la formación, por ejemplo, corresponde a un magíster, a un doctorado, a un diplomado. La capacitación, por su parte, sería el curso que ustedes están realizando hoy en día, ¿ya? Entonces, la formación se trata por lo general de programas que son a mediano y largo plazo. Requieren más tiempo de dedicación por parte de la persona que los realiza, pero al mismo tiempo el impacto, como demanda más tiempo para la persona, ¿cierto? Se ve a más largo plazo dentro del servicio. Y lo que señala acá la PPT, ¿cierto? Es que la formación se vincula a preparar intelectual, moral o profesionalmente a una persona o a un grupo de personas. Supone desafíos más complejos que demandarán mayor tiempo que una capacitación. Y acá también es que una formación. Entonces, no, que una capacitación, acá sí es capacitación. Entonces, lo que sucede con la formación es que es una decisión más bien individual respecto a la autorrealización un poco enfocada en la el progreso como académico individual. Es como mi decisión si yo quiero hacer un magíster. La institución probablemente, al menos que tenga una beca como ANID, que tiene es como medio vinculante con la institución porque los funcionarios públicos le otorgan más las becas ANID que a otras personas, ¿cierto? Pero es una decisión individual y yo asumo los costos, ¿cierto? Pero al final
va a impactar en mi servicio toda vez que yo me estoy formando de una forma más completa y compleja. ¿Estamos bien ahí entonces con formación y capacitación? ¿Van entendiendo a pesar de ahí los fallos de Sí, vamos, la súper bien. confusión de los nombres? Ya, súper. Muchas gracias. Ya, entonces, respecto a formación y capacitación, la capacitación y formación es una herramienta relevante y fundamental en el desarrollo de las personas de la organización en general. Obviamente, las personas mientras más se formen, mejor su desempeño y con eso mejor la entrega de bienes y servicios y la realización de sus propias funciones dentro de la institución en la que están eh, inmiscuidos, ¿cierto? Entonces, lo que dice acá es que un poco la capacitación y la formación deben estar sustentados en la misión, visión y metas institucionales y contribuir al cumplimiento de la estrategia institucional. La capacitación y formación está pensada un poco con que tribute a el propio desempeño o área en que se desempeña la institución. Ya ustedes son DAEM, se están formando en la nueva educación pública, ¿cierto? Y cómo se gestionan los recursos humanos dentro de la gestión central, del gobierno central, en el contexto de la nueva educación pública. La capacitación y formación continua es considerada uno de los subsistemas más importantes en la gestión de personas en una institución, sea pública o privada. ¿Ya? Permite adecuar y fortalecer los conocimientos, aptitudes y habilidades de las personas para la consecución de los fines organizacionales y genera condiciones para el desarrollo de las mismas, lo que puede tener impactos relevantes en materia de satisfacción y motivación, además de contribuir en la adquisición de mayores competencias para que las personas puedan potenciar su empleabilidad. Y la adquisición también de mayores competencias va acompañado con el impacto organizacional, con el impacto que el conocimiento que ustedes adquieran pueden generar en la institución, ¿ya? Entonces, ¿cuáles son las diferencias? La capacitación es una actividad sistemática. Esta sí está bien el orden de las palabras. La capacitación es una actividad sistemática, planificada y permanente. Tiene un propósito de lograr una realización individual y colectiva y son programas a corto plazo. La formación, por su parte, es una etapa de desarrollo de una programación curricular. Son programas a mediano y largo plazo. Hay una preparación o requiere de una preparación intelectual, moral o profesional y supone desafíos complejos. ¿Por qué es importante la formación y la capacitación? Un poco lo que sucede con estos dos elementos es que se evidencia si se está capacitando en las habilidades o conocimientos que son centrales para cumplir con los objetivos y metas de servicio. Y conocer si la capacitación está contribuyendo a mejorar la gestión institucional. Un poco lo que nos establece este subsistema es la obligatoriedad dentro de la vida funcionaria de generar instancias o fomentar la formación y capacitación, toda vez que ésta debería generar habilidades o conocimientos que impacten en el cumplimiento de los objetivos y las metas que son propias del servicio. Y también conocer si la capacitación está contribuyendo a mejorar la gestión institucional. Porque, por ejemplo, si nosotros trabajamos en el área de educación y la capacitación refiere a un área muy específica de salud, esa capacitación no va a cumplir su propósito, ya sea en formación o capacitación como tal. ¿Ya? Entonces, lo que es importante también dentro de la formación y capacitación es evaluar si la inversión en capacitación rinde frutos en los desafíos que tiene la institución, que puede ser a través de brechas que se observan a través del rubro en el que usted se desempeña, ¿ya? Entonces, por ejemplo, si dentro de su servicio lo que ustedes ven como una problemática es la brecha digital, la idea podría ser generar capacitaciones que vayan o que tributen a disminuir esa brecha, ¿cierto? Nadie dice que se va a eliminar por completo, pero sí que genera un impacto en disminuir la brecha actual respecto al desafío de digitalización.
Ahora, el ciclo de gestión de capacitación dentro de un servicio, porque un poco lo que es bueno señalar en esta parte es que, em, perdón, me fui muy atrás. La capacitación es más propia que se dé o que se insinúe o que se genere a partir de tu vida funcionaria por parte del servicio. La capacitación es responsabilidad del servicio. La formación ya es una decisión más bien individual, como les comentaba. No es obligación del servicio hacerse cargo de la formación de una persona. Sí puede incentivarla, sí puede quizás darte carta de recomendación tu jefe para que puedas postular a una beca NID, pero no es obligación. ¿Ya? Entonces, lo que sí debe hacerse cargo el servicio público y el servicio central es de entregarte instancias de capacitación. ¿Ya? Entonces, el ciclo de gestión de capacitación en un servicio parte así. Primero, hay que detectar las necesidades de capacitación, ¿ya? Un poco lo que les decía es que si ustedes ven en un servicio que su problemática o brecha pasa por que existe una brecha muy grande en digitalización o el uso de tecnología y sistemas de la información, entonces la planificación del plan anual de capacitación, esa es la PAC, ¿cierto? Y acá dice trienal, pero puede ser anual. En general, la PAC es la planificación anual de capacitación, pero se puede generar un desarrollo de funciones o de capacitaciones como semestrales o trienales, etcétera, etcétera. Ya eso queda un poco más a disposición del servicio. La detección de necesidades de capacitación, entonces, genera o conlleva la planificación, ¿ya? Entonces hay que hacer la planificación anual de capacitación y luego hay que ejecutarla, no basta solamente con planificarla, ¿cierto? Y luego de hacer la ejecución permanente, porque esto se debe dar a lo largo de todo el año, se hace la evaluación de la capacitación y formación. Ya hay que evaluar el impacto de esa capacitación en el desarrollo quizás de las funciones de los funcionarios y funcionarias, para ver si en verdad aportaron o la capacitación en específico aportó a que ustedes tributen o desarrollen de mejor forma sus funciones que ya son propias dentro del servicio. ¿Ya? Y eso es lo que no se da, dice María Eugenia Matamala. Sí, la María Eugenia es la Marita, ¿cierto? Sí. Es que eso es lo que sucede, que no hay una detección de necesidades. Muchas veces esta planificación o no existe, quizás en los DAEM no existe, porque lo conversamos de hecho cuando hicimos la encuesta, el test, ¿cierto? Que muchos de ustedes, los que respondieron, no conocían el plan anual de capacitación de su servicio y es probable que los DAEM ni siquiera tengan. ¿Por qué? Porque puede ser que el municipio tenga, pero que no se aplique para ustedes. Entonces, lo que se hace es que se otorgan capacitaciones que no van de la mano con las necesidades o las problemáticas que ustedes identifican dentro de su servicio. Y por eso es súper importante. ¿Por qué? Porque las capacitaciones requieren o demandan del uso de recursos que son públicos. Y toda vez que se hacen planificaciones que no son una necesidad para el servicio, entonces se dice que se hace un mal uso de los recursos públicos porque estamos capacitando a gente en cosas que no son sus necesidades. De hecho, quizás las capacitaciones que estamos proponiendo ni siquiera son una necesidad para ellos, son como algo que manejan súper bien. Entonces, ¿qué estoy haciendo? Perdiendo recursos. O lo otro, puede ser que hayan cosas que son brechas dentro de un servicio, pero que no son interés de las personas funcionarias y funcionarios. Entonces, la idea es que se reúna o se detecten las necesidades y que esa detección de necesidades vaya acompañado también del interés de los funcionarios y funcionarias que tienen respecto a la temática, porque también puede pasar que nosotros asumamos la propuesta, ¿cierto?, de un plan que incluya capacitaciones que son o que resultan en necesidades del servicio, pero que no son interés de los funcionarios y ellos no se van a inscribir en la capacitación. Entonces,
¿Qué hacemos ahí? Un mal uso de los recursos públicos porque estamos haciendo capacitaciones que no van a llegar a los funcionarios y funcionarias. Entonces la idea es que se detecten necesidades y que dentro de esas necesidades también se prioricen aquellas que son de interés para los funcionarios y funcionarias. Y para eso hay que hacer un registro y análisis de la información de gestión. Pero esto puede ser al terminar acá o puede ser como este podría ser el paso uno o podría ser el paso final, ¿ya? Entonces, la idea es que ustedes puedan tener como encuestas o entrevistas donde puedan dar puntos de vista respecto a cuáles son las necesidades, pero también cuáles son las áreas donde a ustedes les interesa cómo formarse o capacitarse. Voy a leer un poco los comentarios. Luis Lama dice, en nuestro caso no hay plan y el funcionario debe buscar, proponer y esperar respuesta. Me encima debe esperar respuesta. Puede ser que la propuesta de uno no salga de aquí a 2 años más. Luz Quiroz dice, lamentablemente no hay, perdón, no hay recurso para realizar capacitaciones. Y eso es lo otro que te dicen, que no hay recursos. Pero lo cierto es que deberían haber. Carlos Rojas dice, antes podíamos ocupar Five para capacitaciones. Ahora todo se va al pago de remuneraciones. Pasó al olvido la capacitación. Eso es lo otro que sucede, que no se prioriza la capacitación respecto a el resto de gastos dentro de un servicio. Pero en el servicio central, déjenme decirle que es obligatorio. Entonces, la capacitación tiene que estar sí o sí incluida dentro de su año presupuestario, ya de su propuesta de ejecución presupuestaria o su planificación de presupuesto, deben incluir la capacitación. Ahora, en general lo que sucede es que la capacitación, por cierto, que ocupa un porcentaje muy bajo del total del presupuesto anual que ustedes proponen. Por cierto que sí, de hecho es el porcentaje probablemente más bajo, pero ahí los servicios deben rebuscarse respecto a las capacitaciones, porque por ejemplo, las universidades en general estatales, como que igual podemos capacitar a servicios si nos lo piden, lo requieren. Entonces, lo bueno es que pudieran establecer como convenios para solventar capacitaciones más allá de que no les implique un gasto necesariamente. Pero lo cierto es que en el servicio central están obligados a incluirlo en el presupuesto y con eso a hacer la ejecución presupuestaria. Y ahí Ivonne dice, quizás como no es obligatorio, hoy en día no se les da importancia, además de la falta de recursos para ello. Claro, en el servicio central es obligatorio y con eso se van a encontrar un montón de capacitaciones. Al menos nosotros en la universidad tenemos capacitaciones por montón, por montón. Lo único malo que yo refiero respecto a las capacitaciones es que sí son del área del interés y que sí tributan además a cómo mejorar nuestras funciones, pero son con horarios que demandan mucho, mucho tiempo como dentro de tu ejercicio ya de funciones, como dentro de tus 44 horas, y uno no puede ausentarse como de su puesto de trabajo 5 horas, al menos yo no podría. Entonces, ¿cómo tomo las capacitaciones si no puedo ausentarme 5 horas y tú me propones un horario donde debo hacerlo? Entonces, eso es complejo, al menos en mi servicio, pero sí hay una gama muy grande de capacitaciones que se nos ofrece a los funcionarios y funcionarias. Sí, Luis Cabeza, en lo de SLEP será obligatoria las capacitaciones porque los SLEP son gobierno central y en gobierno central es obligatorio. ¿Ya? Entonces, sí o sí, ya sea en menor o mayor porcentaje, en los SLEP va a haber un porcentaje que está solamente destinado a capacitación y además obligatoriamente tienen que tener el plan anual de capacitación. Entonces la idea es que puedan hacer un diagnóstico, por ejemplo, cuando ustedes lleguen a los SLEP, quien esté a cargo de esa área, ¿cierto? Y un poco pueda conversar con su equipo, ¿cierto? Hacer focus group quizás y decir cuáles son las necesidades que tenemos ahora mismo para adaptarnos a los SLEP o cuáles son las necesidades que tenemos ahora mismo para cumplir con el desarrollo de nuestras funciones. Y en base a eso deben planificar, pensar en el gasto, probablemente en el principio ese gasto ya va a estar un poco asignado, pero después cómo lo ejecutan va a ser responsabilidad de ustedes, ¿ya? Voy a leer ahí el chat también. Em, una duda respecto a eso. ¿Se pueden realizar las capacitaciones en horario laboral? Sí, de hecho las capacitaciones son en horario laboral, ¿ya? No son fuera de horario laboral. Eh,
excepto esta, pero es que esta tiene una certificación también y no es propia de su servicio, sino más bien externa, como de colaboración, ¿ya? Pero las capacitaciones deben ser dentro de horario laboral en su mayoría y si no es así, les deben compensar las horas que realizaron como fuera de su jornada para la capacitación. Excepto esta porque no es lo mismo, no es como una capacitación propia que estableció el DAEM dentro de su plan anual de capacitación, ¿ya? Pero sí, como la capacitación forma parte de la función o la vida funcionaria de los funcionarios y funcionarios, ¿cierto? Funcionarias y funcionarios, va incluida dentro de la jornada laboral. De nada, Ivonne. Teresa dice, muchas veces las capacitaciones se dan para responder al cumplimiento de una ley o normativa o gestión de los directores, no por las necesidades detectadas. Exacto, Teresa, y por eso hay un mal uso de los recursos públicos y por eso la Dirección Nacional del Servicio Civil, ¿cierto?, propone que el Plan Anual de Capacitación derive de la detección de necesidades de capacitación. ¿Es obligatorio? Sí. ¿Tienen que hacerlo anualmente y ejecutar recursos anuales para la capacitación? Sí. Pero la idea es que no sea solamente por cumplir, sino que responda a las necesidades institucionales, a los desafíos que van surgiendo por el contexto también, ¿ya? Porque si tú piensas, pucha, por 10 años tengo que sostener la capacitación de este servicio, me voy a quedar sin ideas como de ideas de capacitación, ¿cierto? O con necesidades, me voy a quedar sin necesidades porque la vamos a haber solucionado quizás en los primeros 2 años. Pero lo cierto es que no, porque van surgiendo demandas. El contexto de los servicios cambia y eso genera nuevas necesidades, ¿ya? Entonces, la idea es que ustedes sean capaces de propiciar un plan anual de capacitación que vaya de la mano con necesidades de capacitación, pero al mismo tiempo con el interés de los funcionarios y funcionarias, porque así y solo así generaremos un buen uso de los recursos públicos, porque así también vamos a impactar en el funcionamiento de las personas, pero además no malgastamos los recursos en capacitaciones a las que nadie va a ir y que no son respuesta a una necesidad, ¿ya? Entonces hay una ejecución permanente, ¿cierto?, del plan anual. El plan anual de capacitación se propone cada año, pero se ejecuta desde el inicio un poco, ¿ya? Porque viene de planificación y planificación se considera como los primeros meses incluso, ¿ya? No es como que ustedes se queden en algunos momentos sin planificación, es lo que debería ocurrir. Teresa también añade que en la actualidad las capacitaciones no se aplican en la realidad lo aprendido. No hay un seguimiento a los funcionarios que las realizan, solo se hacen por cumplir y los recursos se pierden. Eso es lo otro, no se genera esto, la evaluación de la capacitación y la formación. A veces pasa que a lo más te envían como una encuesta de satisfacción respecto a la capacitación. Pero tú puedes encontrar que la capacitación fue muy buena, que la pasaste bien, que aprendiste, pero eso no necesariamente como que va a impactar en tu organización. Entonces, esta evaluación se tiene que hacer dentro como considerando la gestión misma de la capacitación, pero también en la capacitación y formación que tú obtuviste, como si tiene un impacto. Y esto se debe registrar y analizar, ya porque esto permite que al final se puedan detectar nuevas necesidades, pero también que se subsanen errores un poco como la evaluación de impacto. La evaluación de impacto en sí misma es como un instrumento de largo tiempo o de larga implementación dentro de un servicio. Para medir el impacto hay que estudiarlo por mucho tiempo y además demanda muchos recursos, pero la idea es hacer esa evaluación como de qué impacto tiene para tu organización la capacitación que has propuesto. Y si no tiene impacto, pucha, hay que buscar nuevas necesidades o quizás no era una necesidad real entonces si no impacta, ¿ya? Y también algo súper importante dentro del ciclo de gestión de capacitación o de la capacitación en sí misma tiene que ver con el compromiso individual que uno tenga, como con la capacitación, pues como comprometerse con aprender y poder no ir solamente al coffee o por el cafecito o por la vida social, sino por generar un impacto dentro de sus competencias, un poco sus habilidades, ¿cierto? Su formación misma, ¿ya? ¿Vamos bien ahí? ¿Vamos bien, parece? Sí, muy bien. Ahí cualquier duda también me la van haciendo y por el chat estamos interactuando súper bien. Entonces, ciclo de gestión de capacitación ya lo tienen.
acá. La detección de necesidades, un poco lo que les comentaba. La detección permite la obtención de una imagen amplia y concreta de necesidades de capacitación y formación de las personas que se desempeñan dentro del servicio, ¿cierto? Problemas y desafíos de la gestión, perdón, relacionados con el contexto de desempeño de la institución, qué factores la originan y cuáles de ellos pueden ser abordados por acciones de capacitación. También eso es importante. No todas las necesidades institucionales de capacitación o no toda la detección de necesidades de capacitación efectivamente se resuelven a través de una capacitación, como que hay cuestiones dentro de un servicio que van más allá de una capacitación, ¿ya? Entonces, em, hay que analizar también qué factores originan esta brecha, por ejemplo, en la digitalización, ¿ya? Si ese fuera el caso, la necesidad que ustedes identificaron dentro de su servicio. También hay que priorizar junto o en conjunto o en vista de los objetivos estratégicos de la institución para que en base a la capacitación puedan ser fortalecidos y que por ende tributen más a ello, ¿ya? Y también cómo la capacitación y formación apoya la estrategia de la organización, un poco lo que decíamos. La idea es que a través de la capacitación que ustedes puedan recibir, tributen a las definiciones estratégicas de los servicios, del servicio en específico donde están insertos, y la detección de necesidades nos permite tener una mirada más amplia, una imagen completa, ¿cierto? Panorámica de lo que el servicio tiene respecto al desempeño de los funcionarios y funcionarias, no desde la crítica, sino de reconocer necesidades, ¿ya? No es un momento de evaluación en sí mismo, es la detección de necesidades. Y con eso un poco lo que les decía, el buen uso de los recursos públicos, ¿ya? Entonces, detección de necesidades, estamos ok, lo comprendimos, ¿cierto? Y además, yo creo que algo que quedó súper claro en el chat es que ya reconocen la relevancia de la detección de necesidades. En la práctica, un poco lo que ustedes dicen, en el papel suena todo lindo y ustedes entienden todos los principios, ¿cierto? Todos los consejos que nos propone el servicio civil, pero en la práctica tiene sus desafíos que hay que hacer o que hay que afrontar, ¿ya? Sobre todo hay quienes estén más inmiscuidos con los recursos humanos en el SLEP. Pero es parte de la obligatoriedad que tienen en el desempeño de sus funciones y lo importante es que lo puedan considerar, al menos que conozcan que es importante considerar la detección de necesidades, ¿ya? Ahora, otro subsistema. Terminamos con la formación y capacitación como uno de los subsistemas dentro del ciclo de gestión de personas. Ahora pasamos al siguiente subsistema. La gestión del desempeño. ¿Qué es? La gestión del desempeño, me acordé del test que hicimos dentro de las primeras clases, que ustedes decían que no les gustaría ser evaluado. Pero la gestión del desempeño, al igual que el resto, es obligatorio dentro del gobierno central, ¿ya? Y se gestiona el desempeño para alinearlo a las necesidades de las instituciones o servicios, de modo que el aporte sea creciente y adquiera cada vez mayor valor, permitiendo dar cumplimiento exitoso a los desafíos organizacionales. Pero, ¿se puede garantizar que el desempeño laboral mejore si lo único que se hace al respecto es evaluarlo? Esto lo señalaban un poco en las preguntas respecto a la política de gestión de personas. De hecho, no recuerdo quién, pero alguien en específico puso algo así como eh, la gestión del desempeño no es suficiente si no va acompañado como de mecanismos que permitan mejorar o bien capacitarse o formarse al respecto. Algo así decía una de sus respuestas. Entonces, según ustedes, ¿se puede garantizar que el desempeño laboral mejore si lo único que se hace al respecto es evaluarlo? ¿Qué me dicen? ¿Se puede? ¿Más o menos? Ah, ¿verdad, Alejandra? Sí. Oye, mi memoria. Muy bien. Sí. No preguntamos si querían ser evaluados o no, sino que si habían tenido experiencias donde fueran evaluados, tanto en su actual cargo como en cargos anteriores. Muy bien, Alejandra. Muchas gracias. Ya, entonces, ¿qué es la gestión del desempeño? Ahora también estábamos hablando de qué es.
La experiencia indica que se debe tratar de influir en los resultados antes que se obtengan, ¿ya? Es por esto que se plantea la gestión del desempeño y no solo la evaluación del desempeño. Es decir, en este punto, gestión del desempeño y evaluación del desempeño no es lo mismo, ¿ya? ¿Por qué? Porque la gestión es un momento donde la jefatura principalmente va a tratar de influir en los resultados antes de que se obtengan. Es una precalificación, como en la práctica, ¿ya? La principal herramienta de gestión de toda jefatura para conducir al éxito a su equipo de trabajo es la gestión de desempeño de cada uno de sus colaboradores. Es decir, lejos de ser una tarea o carga adicional y burocrática, se trata de un proceso clave para desempeñar el propio rol de la jefatura. Ya, entonces la gestión del desempeño es un rol propio de la jefatura que va a buscar influir en los resultados que tú tengas o que obtengas al final del proceso de evaluación del desempeño. Ya, es anterior a la evaluación del desempeño y le corresponde a tu jefatura. ¿Ya? Y un poco busca que el jefe, en su rol, ¿cierto?, sea capaz de conducir al equipo en su conjunto al éxito en el desarrollo de sus funciones y de su unidad y con ello del servicio en su magnitud, en su completo, ¿ya? ¿Cuál es el modelo del servicio civil? El servicio civil pone en evidencia el ciclo de mejora continua. Ya el servicio civil apuesta a la mejora continua. Y este se basa en tres principios fundamentales. Se orienta al desarrollo, ya busca detectar a quienes tienen un desempeño deficiente con el fin de brindar los soportes necesarios para viabilizar un mejor desempeño. Ya, entonces la idea en esta gestión del desempeño y mejora continua que propone el servicio civil, ¿cierto? Es que la jefatura sea capaz de detectar a tiempo los desempeños deficientes, pero corregirlos, ¿ya? En ese momento de precalificación, tu jefe te va a decir todo lo que encuentra bien de ti, pero también todo lo que es sujeto a mejora, ¿ya? El desempeño laboral es una responsabilidad individual. Dada la responsabilidad que implica la función pública, todas las personas deben procurar orientar su propio desempeño hacia el correcto cumplimiento de sus desafíos. ¿Ya? Entonces, ¿qué tan bien quiero yo realizar o no mi trabajo? Es una decisión y responsabilidad individual. ¿Ya? Pero la jefatura es corresponsable del desempeño de sus colaboradores. Yo decido si trabajo bien o mal, pero la jefatura es corresponsable del desempeño de sus colaboradores. Él tiene que, ¿por qué? ¿Por qué se dice también esto? Un poco les comentaba en clases anteriores, las jefaturas son finalmente quienes deciden quienes forman parte de su equipo en los procesos de reclutamiento y selección. Entonces, también él es responsable o corresponsable de que el desempeño de las personas que él eligió porque les parecían las más adecuadas para el cargo o porque tributaban más al perfil de cargo propuesto para ese rol, ¿cierto? Se haga de la forma en la que se espera, de acuerdo a las expectativas, ¿ya? Entonces, los principios fundamentales es que se orienta al desarrollo, que el desempeño laboral es una responsabilidad individual y que la jefatura es corresponsable del desempeño de sus colaboradores. Se entiende por gestión del desempeño como el proceso por el cual se busca mejorar el rendimiento de las personas, ¿ya? Y su alineamiento con los objetivos institucionales y bajo ese modelo considera etapas y procesos adicionales a los que el reglamento general y los reglamentos especiales de calificaciones han tradicionalmente incorporado. Estos reglamentos son propios de las personas, de las jefaturas, que son un poco, por ejemplo, mi jefe, a él estos reglamentos se los hace llegar la Dirección de Gestión de Personas de la universidad, ¿ya? Entonces, ellos saben los reglamentos por medio de los cuales funciona la gestión del desempeño, que es previo a la evaluación del desempeño, ¿ya? Entonces, la gestión del desempeño busca impactar en la mejora del rendimiento de las personas
y que además ese desempeño vaya un poco alineado o se alinee en caso de que esté como descarrilado, ¿cierto? De los objetivos institucionales y el servicio civil propone un modelo. ¿Cuál es el modelo del servicio civil? El plan de mejora individual. Lo primero que señala el modelo del servicio civil es planificar el rendimiento individual, ¿ya? Acá este plan de mejora está pensado, perdón, desde la individualidad, ¿ya? Entonces, el planificar refiere al establecimiento de prioridades y metas de desempeño individual, recursos necesarios para el cumplimiento del estándar, o sea que en el desempeño de mi función, de mi rol, cuáles son las prioridades o metas que yo misma me establezco para decir que estoy realizando bien mi función. Ya como, por ejemplo, si yo tengo, o desde mi cargo, soy coordinadora de prácticas, ¿cierto? Una de mis metas es que para tal fecha todos los estudiantes estén cursando su práctica profesional dentro de algún servicio público de la región o del país, si así lo decidieran también ellos, ¿ya? Entonces son como las metas individuales que yo me puedo poner en función del rol que yo tengo o del desempeño de mis funciones, de las funciones que son asignadas o vinculadas a mi cargo. Ahora, dirigir el rendimiento individual. Refuerzo, correcciones, ajuste y cambio de prioridades. Entonces, el plan de mejora individual tiene que ver con la planificación, ¿cierto? El establecimiento de las metas de desempeño individual. El jefe, como es corresponsable, ¿cierto? Esto lo pensamos desde la corresponsabilidad que tengo yo, individual, ¿cierto? Y la que tiene el jefe como corresponsable. Entonces, el rendimiento individual es responsabilidad mía, el establecimiento de las prioridades y las metas, pero aquí también el jefe tiene un rol de entender un poco cuál es la expectativa que tiene respecto a tu cargo. Ahora, el dirigir tiene que ver con el rendimiento individual y ahí el jefe sobre todo tiene un punto más más de decisión o de poder inmiscuirse, es como más propio del el punto número dos, junto con el evaluar, ¿cierto? El rendimiento individual porque él nos va a generar en la gestión del desempeño, no en la evaluación, las correcciones, los ajustes. Y también nos va a decir quizás los cambios de prioridades que debamos establecer en función de alinearnos a los objetivos estratégicos, por ejemplo. ¿Ya? Y el evaluar, que tiene que ver con el rendimiento individual, y acá ya se hace el sistema de valoración, pero también de autoevaluación. O sea, me valora el jefe respecto a mis funciones, ¿cierto? Pero también yo me autoevalúo. De hecho, lo que sucede en la gestión de evaluación es que hay un momento en que el jefe, les comentaba, te dice tus elementos buenos, ¿cierto? Te dice los elementos que debes mejorar. A partir de eso te pide ciertas correcciones, pero además tú debes decidir si estás conforme o no con su evaluación por un sistema, con uno de los sistemas de la Dirección de Gestión de Personas, ¿cierto? Y ver si estás de acuerdo como con lo que él te señala que está bien, que está mal y también en qué cosas te puedes comprometer a mejorar. Entonces también hay una autoevaluación y por eso se habla también de la corresponsabilidad dentro de la gestión del desempeño, ¿ya? Entonces el planificar el establecimiento un poco de las prioridades y las metas es, por supuesto, individual, pero también tiene que ver con las funciones que te designó como tu jefe, ¿ya? Entonces, por eso esto es en su conjunto corresponsabilidad. Y esto es la gestión del desempeño, ¿ya? El modelo del servicio civil describe cuatro etapas consecutivas que configuran el ciclo total que deben gestionar las jefaturas profesionales y técnicos con personal a cargo. La planificación, la dirección, la evaluación y los diseños de planes de mejora. Cada una de ellas está presente en la retroalimentación como proceso, cada una de ellas, perdón, está presente en la retroalimentación como proceso permanente y elemento crucial para el éxito del modelo de gestión buscado. ¿Cuál es el modelo del servicio civil? La fijación de objetivos. La fijación de objetivos se debe dar en enero y marzo. La fijación de objetivos es el momento donde tu jefatura te pone objetivos a tu desempeño. Ya, como por ejemplo el que yo tenga a todos los estudiantes en práctica hasta cierto mes sería un objetivo que mi jefatura me estableció. Ya, para mi cargo, para mi rol, él establece objetivos.
En junio y julio, tu jefe te debería conversar un poco respecto a una conversación más bien coloquial, no es formal en sí misma, no así como esta que después vamos a conversar, pero la dos, respecto a la conversación de avance en tu desempeño, ya eso se debería dar en junio y julio. Entonces, en enero o marzo, tu jefe establece los objetivos que debería tener tu rol dentro de la organización. En junio y julio hay una conversación un poco más coloquial respecto al avance de ese desempeño, de las expectativas que él tradujo en objetivos. El número 3, en agosto, septiembre se da la autoevaluación, ya en el modelo de gestión del desempeño más completo. La autoevaluación, la evaluación ascendente y la evaluación de pares, ¿ya? La evaluación ascendente es cuando tú evalúas a tu jefe un poco en virtud de lo que él te comentó, como la capacidad de dar tu opinión respecto a su evaluación, ¿ya? No, perdón. La autoevaluación es la que tú te haces a ti misma y la evaluación ascendente es la que te hace tu jefe y la evaluación de pares obviamente es la evaluación que hacen tus pares respecto a tu desempeño. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en mi caso yo soy coordinadora, pero tengo un supervisor y después está la jefatura. Y ese supervisor es consultado respecto a mi desempeño y también así los pares de mi supervisor. ¿Ya? Entonces, eso depende del tipo de jerarquización que exista dentro de tu servicio. Pueden ser que sean tus pares como horizontales o tus pares supervisores y los pares de los supervisores. Todo va a depender de la función jerárquica que tenga tu servicio. ¿Ya? Pero entonces está la autoevaluación, la que yo me hago a mí misma, la evaluación ascendente, la que hace mi jefe respecto a mí y la evaluación de pares. Y eso se da en agosto y septiembre. Y esto se hace a través de una aplicación, un sistema, ¿cierto?, que hay para ello. Y la evaluación descendente se da en octubre, ¿ya? Que es, aquí tengo una confusión con la evaluación ascendente y descendente, la voy a clarificar y se la voy a poner en el foro, ¿ya? Y la evaluación descendente se va a dar en octubre y luego ocurre la entrega del feedback. A ti te notifican por correo que tú tuviste una evaluación y que tus comentarios son estos, 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 y tú tienes que señalar si estás conforme o no. ¿Estás conforme? Sí, pones un tick, como que sale el sistema inteligente y pones sí o no, y luego se cierra el proceso con tu calificación, ¿ya? ¿Por qué? Porque en agosto y septiembre se da esta autoevaluación, pero que es propia de la gestión del desempeño y esta sería la evaluación del desempeño en sí misma, ya como la etapa final. Y esta se da en octubre. De hecho, a mí ahora, a finales de mes, ya me deberían llamar así el jefe y decir, podemos conversar y notificarme respecto a mi evaluación. ¿Por qué? Porque acá me pusieron una nota que me agrupa a mí dentro de la lista de evaluación de desempeño que hay en el servicio público, en el gobierno central, ¿ya? Entonces, un poco les comentaba en algunas de las clases que la lista 1 es de distinción, la lista 2 como desempeño bueno, la lista 3 es de desempeño regular en desarrollo, ¿cierto? Y la lista 4 es cuando ya estás peligrando, cuando te pueden desvincular de tus funciones por mal desempeño, ¿ya? Entonces, en este momento, a mí me dieron, en ese momento, en agosto-septiembre, más bien en agosto, mi jefatura me dio mi calificación en base a mi desempeño y en base a la evaluación que hizo también de sus pares, ¿cierto? Y en octubre, finales de octubre, a mí él me va a llamar nuevamente y esa evaluación va a ver si cambió, si mejoró, si empeoró, porque pueden ser ambas, ¿cierto? Puede mejorar o puede empeorar. Y luego me notifican formalmente del feedback, como a través de la página, ¿cierto?, que se utiliza para eso, me van a decir, fuiste notificada, te llegó esta nota y los comentarios son los siguientes, ¿estás de acuerdo o no? Yo digo sí o no y se cierra el proceso. Y con eso queda en una lista de calificación de desempeño, ¿ya? O lista de distinción. Eso respecto al modelo del servicio civil. Lo que voy a ver es el tema de la evaluación ascendente y evaluación descendente, porque no tengo claridad a qué refieren este punto. Porque, o sea, entiendo qué es el punto 3 y qué es el punto 4, pero no porque se hace esa distinción de ascendente o descendente, ¿ya? Así que lo voy a clarificar y se los comento ahí por el foro para que quede a disposición también de ustedes y que podamos todos salir de esa duda. Porque no sé si alguien de acá, de los que son DA en mi gestión de recursos humanos, la maneja, pero no creo porque en general no tienen evaluación de desempeño ustedes, ¿ya? Ahora,
es el modelo del servicio civil establece que la gestión del desempeño requiere como dentro de la política de gestión de personas o que en verdad se vincula dentro de la política de gestión de personas en todos los elementos que son importantes o que se deben desarrollar en la misma. Por ejemplo, la inducción se relaciona con la gestión del desempeño porque un poco nos va a poder decir respecto a las necesidades que se detectan en movilidad de promoción, la capacitación y formación obviamente se desarrolla con la gestión del desempeño, la gestión del conocimiento, como que la gestión del desempeño se muestra como el centro de estos otros elementos, pero en realidad es porque todos son subsistemas y todos se relacionan el uno con el otro, ¿ya? Entonces, no es que alguien o alguno de estos subsistemas sea como ajeno al otro, ¿ya? Todo se da en la medida que el otro suceda también. Entonces, la gestión del desempeño obviamente se va a dar toda vez que haya reclutamiento y selección, o hay movilidad, hay una inducción, la comunicación, etcétera, etcétera. ¿Ya? Ahora, vimos formación y capacitación, vimos gestión del desempeño y cómo la gestión del desempeño se transforma en evaluación del desempeño, ¿ya? Porque aquí lo vimos como gestión del desempeño. Ay, me equivoqué. Bueno, era Oye, más tiempo antes. ¿Sí? igual hay una pregunta que quedó en el chat, yo creo que es mejor verla antes de pasar como con lo del egreso, que tiene que ver con la evaluación, la de Luz Quirós. Ya. Oye, es que no me habían llegado los chats, yo veía que estaban en cero y ahora veo que hay ocho. Pero esa A creo que ver. sería la pregunta pendiente. Ya, yo vi esta la de la Alejandra. Eso podría ir relacionado con las metas, la de Luz. ¿Qué pasa si uno no está de acuerdo con la evaluación? Ya. Ahí, Luz, gracias por tu pregunta. Dame un segundo para volver a la PPT. Lo cierto es que tú puedes no estar de acuerdo con la evaluación y te pueden dar la instancia de que tú apeles. Como porque lo que pasa con la evaluación es que hay un consejo que evalúa a los funcionarios y funcionarias. Entonces, ¿es tu jefe el responsable de evaluarte? Sí, pero después, tanto la evaluación del jefe junto con los comentarios que tú hiciste, pasan a una segunda instancia donde tu evaluación es ratificada o no por el Consejo como de Evaluación Superior. Así un poco se denominan los servicios, ¿ya? Entonces, si él, por ejemplo, te evalúa con nota, con una nota que te permite o te señala o te asigna al grupo, ponte tú número 4, que es el que te puede más o menos desvincular una vez, sobre todo si juntas dos evaluaciones malas, ¿cierto? Ellos te pueden llamar y tú puedes conversar al respecto o bien ellos decidir que la nota que te puso tu jefe no va de acuerdo a lo que tú señalas, por ejemplo. Todo va a depender del comentario que tú pongas, porque si el comentario es muy conflictivo y en general demuestra o evidencia un problema entre tu jefatura y tú, van a tener que entrar a mediar. ¿Ya? Pero en cambio, si es un problema que más o menos ellos dicen, en vez de tener, no sé, un puntaje 20 tiene 25, te van a notificar que se cambió el puntaje a 25, pero va a seguir en la misma lista porque tampoco va a ser tan sustancial el cambio. En cambio, si el conflicto pareciera ser mayor o es muy disconforme tu opinión respecto a la evaluación del jefe, ¿cierto? Ahí sí tendría que haber una instancia de apelación más formal, ¿ya? Entonces puedes no estar de acuerdo con tu jefatura. Ahora, lo que sí sucede es que la jefatura también consulta con tus pares. Entonces, eh, si todos tus pares también piensan eso, es como raro que sea tan disparejo la evaluación, pero puede darse, ¿ya? Pero hay una instancia que es el Consejo como Superior de Evaluación, que no es tu jefatura, está conformado por autoridades como más, eh, no tan subjetivas respecto a tu desempeño, porque probablemente ni siquiera te conozcan dentro de una organización tan amplia. ¿Ya? Ahí sí solucioné la duda, parece. Ya. Voy a volver ahora de nada, Luz. Ay, se me sale. Ya.
Entonces, vamos por el último subsistema, el egreso dentro del servicio público. Un poco, ya hemos revisado los subsistemas, este es el último y representa el fin en sí mismo de la vida laboral. Denme un segundo, voy a prender la luz porque creo que ya está muy oscuro. No. Ya. Entonces, el egreso, según el Estatuto Administrativo, es referido, o el título en verdad 6 del Estatuto Administrativo, refiere a la cesación de funciones, ¿ya? Y este establece en el artículo número 146 que el funcionario cesará en el cargo por las siguientes causales: aceptación de renuncia, la obtención de jubilación, pensión o renta vitalicia en un régimen previsional en relación al respectivo cargo público, declaración de vacancia, destitución, supresión del empleo o término del periodo legal por el cual se es designado y el fallecimiento. ¿Ya? Estas son las causales que justifican la cesación de funciones dentro de un servicio y con ello el egreso. ¿Ya? Las instituciones públicas, lo que se dice un poco también en el estatuto, es que las instituciones deben generar las condiciones necesarias para promover servicios de calidad, de modo que los funcionarios y funcionarias se desempeñen en condiciones de dignidad, eficiencia, mérito e innovación. Esto lo hemos revisado en las clases anteriores. Los servicios deberán diseñar acciones para gestionar adecuadamente el egreso de las personas en la institución, ¿ya? Sea cual fuera la causal. Entonces, entendemos, lo hemos revisado en clases, que la idea es que las instituciones, según el servicio civil, la misión un poco lo que nos decía era que los funcionarios y funcionarias se pudieran desempeñar en condiciones de dignidad, eficiencia, mérito e innovación. Y acá nos dice que los servicios deberían diseñar las acciones para gestionar adecuadamente el egreso de las personas dentro de la institución, sea cual fuera la causal por la cual está haciendo egreso, ¿ya? Entonces, estas acciones que considera el servicio civil incluye, entre otros, estrategias de comunicación y acompañamiento de la persona de la que hace egreso, basándose en el respeto a la dignidad de las personas. Cuando las razones de egreso correspondan a decisiones institucionales, deberán cumplirse los lineamientos emanados a través de circulares o instructivos específicas al respecto. Para los egresos por jubilación, cada servicio deberá considerar acompañamiento y asesoría, además de gestionar la transferencia de conocimientos desde el personal que se retira y, cuando ello lo amerite, el debido reconocimiento por soporte al servicio público. Las consideraciones que ustedes deben tener para el egreso de cualquier funcionario es, como obviamente, considerar el rol de la jefatura. Sea cual sea la causa del egreso, ¿cierto?, de un funcionario o funcionaria, el rol de la jefatura es, por cierto, que muy importante. Por ejemplo, si se aceptara la renuncia, el rol de la jefatura es un poco acompañar esa decisión, ¿cierto?, del individuo o individua, un poco también generar quizás las condiciones para que la renuncia se pueda hacer en los tiempos que permitan un traspaso efectivo, quizás un mes, también entender por si acaso, si es que no fuera el caso, el tener un cierto tiempo para hacer el traspaso de funciones. Entonces, si fuera, por ejemplo, la obtención de jubilación, pensión o renta vitalicia, también acoger el retiro del funcionario o funcionaria, hacerlo parte, como acompañar su último día, ¿cierto? Siempre hay instancias, sobre todo cuando hay jubilación, del último marcaje, de quizás hacerle una ceremonia de despedida, de reconocimiento de los años que trabajó dentro del servicio. Si hay una declaración de vacancia, esto en general puede ser por la renuncia o por la jubilación en sí mismo. Si hay, por el contrario, destitución, debe ser la jefatura que le notifique a la persona, ¿cierto?, que va a ser destituido de su cargo. Si hay supresión del empleo, lo mismo, como decirle, Lo peor que debido a hicieron las fue demandas, trabajar en la misma.
debido a las demandas o las necesidades del servicio, tu puesto ya no va más, pero entenderlo también desde la empatía de que es una persona y dentro de la persona hay quizá una familia que se sustenta a través del sueldo de esa persona. Entonces, el rol de la jefatura, cualquiera sea la forma a través del cual el funcionario o funcionaria va a cesar de sus funciones, es por cierto muy importante. En el caso de fallecimiento, por ejemplo, claro, ahí cómo vamos a acompañar al funcionario y funcionaria, pero sí podemos acompañar a la familia, al equipo que está perdiendo a un compañero, a un amigo, ¿ya? Entonces, la jefatura, por cierto que tiene un rol súper importante y este rol va acompañado también de este hito que es el acompañamiento institucional, ¿ya? Por ejemplo, sobre todo cuando se habla de obtención de jubilación, como que es responsabilidad un poco del servicio, de la institución, generar las instancias para que se pueda hacer el adecuado retiro del funcionario. Por ejemplo, aquí me acuerdo em, de Luis Cabeza, ¿cierto? Que él está haciendo el retiro voluntario y él... Quizás me puedes comentar, Luis, tú tuviste un acompañamiento de parte de tu jefatura, de la Dirección de Gestión de Personas, para el proceso de hacer los trámites. ¿Cómo funcionó eso? Está silenciado, Luis. Sí, eh, bueno, como yo trabajo en recursos humanos y me Ujú, ha tocado años anteriores por otros docentes y asistentes también que han estado en plan de retiro, en el fondo ujú. como que conozco bien esa parte y de hecho yo mismo me hice un autoacompañamiento porque yo tuve que hacer el mismo Ah, proceso. ya, fue un Entonces, autoacompañamiento. claro, porque como yo me digo, como soy el asistente personal ahí, trabajamos con la jefa y Ujú, siempre estamos orientando a los docentes que ya están en plan de retiro y a los asistentes igual. ujú. Ya, Y ¿y digamos, cómo es el ya, acompañamiento que hacen? ¿Qué es lo que tienen que hacer? generalmente indicarle todos los procesos administrativos, los documentos que hay Ujú, que completar, las fechas que sí, tienen que presentarlo y ujú, enviarlo en las fechas también que corresponde sí, enviarlo. Así que en sí. ese sentido estamos bien ubicados hasta el momento. No malo que el tema se cierra este otro año. Sí, eso no lo Eso es pudimos lo único. prever, digo. Sí, pero Sí. en cierto sentido estamos bien orientándolos que hasta la fecha pudieron postular y este otro año también tienen que postular. Ujú. Súper, sí, pues y alguien tiene que estar encargado como de ir viendo las fechas para notificar a Sí, las personas, sí. así como es Eh, momento de que si quieren hacer el retiro Claro, en voluntario, este lo caso hagan ahora, porque la jefa de después... personal ahí se conecta con la del Ministerio de Educación y ahí ella le envía los correos, están ahí comunicándose. Bueno, se demora Súper. tanto el proceso que hay que esperar, ¿no? Ujú. Claro, pero ahí, por ejemplo, Luis, vemos el rol de la jefatura, ¿cierto? Que tiene que hacer ese Mm, contacto con el ministerio, pero también el exactamente. acompañamiento institucional, toda vez que ustedes son responsables de generar que el funcionario o funcionaria pueda hacer su debido egreso, Exactamente. Y en la fecha que corresponda, para que no, en el fondo perder tiempo que, para que no salga perjudicado. claro, por ejemplo, las damas a los 60 años ya Exacto. sí tienen que postular, los hombres a 65, entonces cumplió la edad, por favor, le enviamos información al correo, postulen ahora porque no pierdan un año más en el proceso que es Sí, un poco engorroso, que se demora también en llegar los cupos y más encima después la plata. En este caso tenemos profesores sí. que postularon el 23 y todavía no llegan los dineros, entonces es complicado para ellos. Mm. Y ellos están preguntando todos los días qué pasa, qué cuándo llegue. Y ahí estamos dándole Imagino calmante que para sí. eso también. Sí. Eso, ya, Gracias Luis no te por tu preocupes, no te experiencia. preocupes. Gracias. Ahí yo al tiro me acordé de Luis que ya está haciendo lo del retiro. Ojalá salga muy bien. Entonces, ahí lo podían ver un poco la historia que contaba Luis. Hay un rol de la jefatura, él lo puede ver, lo puede apreciar, pero también hay un acompañamiento institucional para asegurarnos de que el egreso se pueda hacer en tiempo y forma, ¿ya? Los criterios fundados. Esto aplica sobre todo cuando tiene que haber una desvinculación o que se suprima un poco el puesto que ocupaba la persona, ya como que no podemos de la nada decidir quitar un puesto si no va acompañado de criterios fundados, ¿ya? Y lo otro tiene que ver con el cumplimiento normativo. Por ejemplo, en el caso de Luis también hay que un poco apegarse mucho a la norma respecto al retiro voluntario, porque era una en específico, había como una cláusula referente al retiro voluntario, porque buscaba un poco fomentar
el cambio de generaciones dentro de los servicios, ¿cierto? Pero eso es propio de una norma que se hizo en específico para subsanar eso y también hay normas como que acompañan el tema del egreso, sobre todo el estatuto administrativo lo define, ¿ya? Entonces, lo otro, por ejemplo, si hay una destitución, es importante que en el cumplimiento normativo eso esté con criterios fundados, pero que además se apegue la norma de la notificación, por ejemplo, de la persona que debe notificar, porque si eso no se da en la forma correcta, las personas te pueden denunciar y van a ganar la denuncia y eso implica pagar indemnización y mal uso de los recursos públicos, ¿ya? Entonces, todas las consideraciones para el egreso son estas. El rol de la jefatura, importantísimo, el acompañamiento institucional crucial para lograr el egreso satisfactorio por parte de los funcionarios y funcionarias, los criterios fundados, sobre todo en los casos de destitución y supresión del empleo, ¿ya? Por ejemplo, en el término del periodo legal por el cual se es designado, por ejemplo, en los contrata, esto podría ser el cumplimiento de la normativa toda vez que se da cuenta o se entiende que el 31 de diciembre de cada año nuestras funciones expiran por el solo ministerio de la ley, ¿ya? Aquí Pamela nos cuenta un caso que dice que en la DAEM hubo problemas en el tiempo de pandemia y que algunos funcionarios olvidaron postular. ¿Pero es mi internet el que se está pegando o el tuyo, Catalina? ¿Ustedes me ven bien? ¿Me escuchan bien todo? Ya, ya, entonces el de Catalina. Sí, hoy día yo estoy bien con el internet, pero puede ser el viento en otros lugares y el tiempo. Ha estado raro. Y todo, Pamela, ¿y eso todo bien, igual, Ana? sí, todo bien. Igual para Catalina, para que después pueda revisar lo que se está hablando, si es que tiene intermitencias con la red, va a quedar todo grabado y a más tarde, yo creo mañana ya va a estar subida la clase. Sí, ahí la pueden volver a revisar los elementos que perdieron, ¿ya? Y Pamela, ahí te quiero preguntar, ¿qué hicieron los funcionarios que olvidaron postular? ¿No hicieron, no pudieron postular finalmente y perdieron la jubilación o el egreso o tuvieron que posponerlo más años? ¿Cómo lo hicieron? Ahí voy a esperar que Pamela nos pueda comentar. Ya, entonces, respecto a estas consideraciones, es importante que quienes estén a cargo, ¿cierto?, de los recursos humanos lo puedan considerar a la hora de verse enfrentados a un egreso del servicio por las razones que fueran. Aún no llegan sus recursos. Lamentable y desde la pandemia. Se pospuso varios años entonces porque están a la espera de los recursos. Y eso sí, los recursos sí que se demoran, al menos un año completo. Están a la espera de las apelaciones. Pucha, qué lamentable. Pero a ellos se les notificó entonces de que debían postular, pero a ellos se les olvidó. No mandaron los documentos y así. No es como responsabilidad de la institución, es más bien individual, ¿cierto? Sí, eso es lo lamentable, que igual la institución tiene responsabilidad como en que se hagan los egresos en tiempo y forma. Entonces, por correo se les notificó. Ya, ya, entonces es una responsabilidad más bien individual. Sí, porque ahí también está el rol de la jefatura de cómo sacamos adelante ahora esa problemática a la que nos estamos enfrentando, de que tenemos gente que debería haber jubilado hace 2 años atrás o tres, la tenemos ahí a la espera. Sí, es lamentable. Ya, finalmente, esto es la última diapo. El egreso, y al igual que les comentaba respecto a la gestión del desempeño, va, por cierto, que muy relacionado con todos los subsistemas. Si al final la política de desarrollo de personas reconoce todos los subsistemas como necesarios para la subsistencia un poco de la función o la vida funcionaria de sus trabajadores, como los trabajadores del Estado, funcionarios y funcionarias. Entonces, acá en el egreso, la inducción, la movilidad y la promoción, la capacitación, la gestión del desempeño, que va de la mano con el reclutamiento y selección, la gestión del conocimiento, el reconocimiento y las comunicaciones. Todo esto en su conjunto es la política de desarrollo de personas pensándolo desde los subsistemas y la importancia que tienen los subsistemas en el ciclo, ¿cierto? Pero también hay otros elementos como los valores institucionales, los valores que
propone la institución para el desarrollo del personal, ¿cierto? Que esos son como los agregados. Pero eso respecto al egreso, con esto terminamos los subsistemas y el lunes a las 7 nos encontramos para pasar al módulo número 4, ¿ya? No sé si tienen dudas o consultas al respecto, comentarios que quieran hacer de estos subsistemas. ¿Los comprendieron bien? Hoy día me trabé más de la lengua que otras veces, pero espero haberme dado a entender. ¿Preguntas, dudas, consultas? Ah, ya. Pamela dice Micrófono. que la responsabilidad es compartida. Sí, puede ser. Luis, ahí Sí, no sé si quiere compartir algo que tiene el micrófono abierto. No, en este momento nada, estuvo bien clarita la clase, todo excelente, así que gracias. Gracias, Luis. Muchas gracias. Quedó todo claro. Súper. Cualquier duda, consulta, chiquillos, me pueden escribir ahí en el foro también. Pamela, cuénteme. Tiene la manito levantada. Hola, profe, buenas tardes. Hola, cuente. Tengo una consulta que hoy se generó una duda en mi trabajo. Nosotros estamos a la espera de la postulación para pasar al SLEP. ¿Ya? Todavía no lo hacemos. De hecho, se supone hay una reunión el día lunes con la inducción de todo este tema. Pero mi ¿Ya? consulta es porque yo dije voy a averiguar y mañana les cuento. Si Ujú, nosotros estamos trabajando en este momento con contrato y con código del trabajo y todo, para pasar al ujú. SLEP, ¿nosotros pasamos directo o nos tienen que finiquitar? Los tienen que finiquitar un poco. O sea, mira, hay que ver la ley de traspaso, pero ustedes no van a hacer código del trabajo, van a hacer contrata, ¿ya? Y para eso hay que poner término a su contrato, a su relación contractual actual, ¿ya? Pero voy a revisar la ley y les contesto por el foro, ¿ya? ¿Por qué? Mira, si ganas concurso no hay finiquito. Eso, porque si pasas directo, es que para hacer contrata tienes que pasar por un concurso. Y lo que me decían ustedes es que va a haber primero un concurso cerrado, ¿cierto? Y el concurso cerrado va a ser como interno para ustedes. Y sí, mira, ahí el Carlos Rojas dice que él reconsultó a la web. Ah, ya. Se reconocen años de servicio y si ganas el concurso cerrado, pasas a planta. Ah, súper, porque de hecho eso le iba a decir, porque ustedes por código del trabajo, una ventaja que sí tienen es que tienen años por servicio. Si pasan a contrata, se pierden los años por servicio porque no existen en la modalidad de contrata. Ya lo conversamos, ¿cierto?, con el fallo de la Corte de Apelaciones, pero no hay finiquito. Ahí Carlos y los del chat te respondieron la Ah, consulta, Pamela. genial. Muchas gracias por Muchas la respuesta. gracias, muchas gracias, chiquillos. Entonces, ahí para todos, si ustedes ganan el concurso cerrado, no va a haber finiquito y pasan de modalidad con código del trabajo a modalidad planta, ¿ya? Sí, de partida va a ser otro empleador. Si no ganas concurso cerrado, perdón, te finiquitan y te pagan los años de servicio. Ya. Para quienes no queden seleccionados a través del concurso cerrado, los finiquitan y les pagan los años por servicio. Y asumo que con eso también el seguro de cesantía. O bien te pueden absorber en la MONI con la misma calidad jurídica y ningún docente es desvinculado. Súper. Ah, igual es positivo que queden en el concurso, pues chiquillos, pasar a planta, importante, tiene sus beneficios. Así que ahí que les vaya bien. Pamela, ¿ustedes ya están en el concurso, me señalaba, o no van o ya hicieron el concurso y están a la espera de respuesta? Muchas gracias. Y si me finiquitan, ¿podría después postular en un concurso abierto? Pregunta Jaime Correa. Sí, sí, el concurso abierto. Claramente en el concurso abierto va a estar en competencia con muchos otros profesionales que no venían de la DAEM. Sí, si te finiquitan, puedes postular después del concurso abierto. No es excluyente, ¿ya?
Y ahí podrías quedar, pero yo creo que entrarías en calidad contrata, no planta. Eso, chiquillos. Gracias a todos ahí por aportar a las consultas de sus otros colegas. Luis Dima dice, docentes y asistentes pasan automáticamente, salvo un asunto de cociente que se aplica a los asistentes. Gracias a todos, chiquillos. Nos vemos el lunes. Cuídense, que estén muy bien y descansen. Y que tengan un buen viernes y después buen fin de semana. Chao a todos, que tengan buena tarde. Ya saben, si les surgen Buen fin de preguntas, semana. pueden discutirlas en el foro también. Chao, Paulina, muchas gracias por todo. Gracias, Chao, buenas señora noches. Yana. Chao, que estén muy bien. Gracias, buen fin de semana. Chao, Chao, suerte, Muchas gracias. 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 Buenas noches.